Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video correspondiente al tercer encuentro del taller de redes sociales 2021, dictado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El encuentro de hoy tiene que ver con las redes sociales de máquinas y cómo es muy posible que nos afecten en poco tiempo. Y por eso quise venirme a este lugar, que es un lugar que tiene que ver con eso que llamamos naturaleza y que posiblemente, de continuar las cosas así, se convierte en una especie de reliquia o un objeto de museo, ¿no? Ahora voy a tratar de contarles por qué. Respecto, a los trabajos prácticos, ustedes pueden fijarse en el blog o en el grupo de Facebook. Ahí tienen las tareas y van avanzando. Bien. La idea es un poco reflexionar sobre el mundo de las redes sociales, las máquinas, la naturaleza, qué cosas están pasando ahora. Podríamos empezar con la idea de que las plataformas de redes sociales surgen a principios del siglo XXI y no de casualidad surgen en ese momento, ¿no? En realidad fue en el año 2000 más o menos que la cantidad el volumen de información digital superó a la cantidad de información analógica, y desde entonces esa brecha se viene expandiendo. Unos años después aparecen las plataformas de redes sociales y hacia el 2010 aproximadamente la cantidad de máquinas inteligentes conectadas a la red superaron a los humanos. Y esa brecha también se viene extendiendo, ¿no? En este momento hay más o menos 10 máquinas por cada humano conectado a internet. Algunas máquinas son simplemente sensores, otras máquinas son ciberhíbridos, es decir, máquinas que tienen una parte humana y una parte maquínica. Y después está el Internet de las cosas, tema sobre el que vamos a pensar un poquito hacia el final de este encuentro, de esta conversación. Las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, surgen en condiciones no solamente de que ya hay un predominio de lo digital sobre lo analógico, sino que son dispositivos que logran apropiarse de existentes culturales. Por ejemplo, las conversaciones no las inventó Facebook. Las conversaciones de alguna manera las absorbe Facebook a través de sus algoritmos. Algo parecido se podría pensar en las búsquedas de Google, o se podría pensar en los mercados y Amazon, en las conversaciones de breves y los ping-pongs que tenemos a veces con alguna persona en alguna condición de tránsito o de un encuentro rápido, además en Twitter. Es decir, que son dispositivos que tomaron algo que ya estaba y de alguna manera lo secaron, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que la wiki construye una única versión de las cosas, no tiene varias definiciones, si bien tiene una solapa de discusión, ¿no? Lo mismo hacen las otras plataformas, producen como una cristalización. En ese sentido, podría decir, pero toman los conocimientos, las conversaciones, las tradiciones,
lo que comunicaban las sociedades, por lo menos hace 25.000 años, ¿no? Pero ¿cómo? Bueno, básicamente en las sociedades había una transmisión horizontal, que era básicamente técnicamente era la comunicación, y había una transmisión vertical de generación a generación. Cada nueva generación hacía como un filtrado que tomaba lo de la generación anterior y lo transformaba, generalmente por opciones un poco, generalmente evolutivamente más adaptativas. Por ejemplo, tengo acá un ejemplito que quizás puedo mostrarles. Wow, miren esto. Esto es posiblemente un almacén de campo. Estamos viendo las paredes y un pozo que posiblemente era donde se enfriaban las cosas. Y todo esto eran conocimientos que venían de Europa y los inmigrantes traían, ¿no? Fíjense los ladrillos, ¿no? El ancho de los ladrillos nos dice que es realmente una construcción que tiene sus años, ¿no? Más de un siglo por lo menos. Y si vamos a ver algún detalle más cercano, fíjense acá, qué interesante. El ladrillo está unido con barro. Esta es una casa que tenía ladrillo, pero los ladrillos están apoyados sobre otros ladrillos unidos por barro. Y otro elemento interesante es que no veo hierros, ¿no? O sea que esta es una construcción que tiene por lo menos 100 años, que es cuando se empezaron a usar los hierros. Miren, entonces acá podemos ver algunos elementos que tienen que ver con la transmisión. Voy a salir de acá porque me voy a matar. La forma del ladrillo que se ha ido angostando y haciendo más delgado. La incorporación del hierro, la unión que ya no es de barro, sino de cemento. Todo esto iba pasando de generación en generación y se iba haciendo una mezcla entre las cosas mismas, las cosas que se repetían y las cosas nuevas que se iban agregando. Y de alguna manera la cultura era eso, era ese magma de mezcla entre lo que dejaban las generaciones anteriores, ese filtrado, y lo que agregaba cada generación nueva. Acá, por ejemplo, miren esto. Hay en este lugar abandonado hay una higuera. Y allá otra higuera. No sé quién habrá puesto esto. Y acá, wow. Sí, esto parece ser un árbol de naranja. Wow. Y esto es un níspero. Todas estas son variedades de frutales que han sido también
lentamente filtrados, generación tras generación. Se han ido seleccionando los más grandes, los más sabrosos. Todo eso ha pasado en una especie de herencia difusa, muy prolongada, de miles de años. Y todo eso es lo que se han ido apropiando las redes sociales, las plataformas de redes sociales. Sus fotos, sus sonidos. Las conversaciones alrededor de esto. Bien, bueno, bienvenido todo eso, ¿no es cierto? Vamos a salir de acá. Vamos a dejar el almacén abandonado. Entonces, como decíamos, la brecha entre humanos y máquinas se ha abierto. Tenemos cada vez más máquinas en relación a los humanos. Tenemos cada vez más información digital y tenemos dispositivos que capturan fenómenos culturales, los absorben, los procesan a través de algoritmos. Un caso interesante es el de Amazon, que absorbe los modelos de los mercados, los replica y con eso crea una máquina donde se compran y se venden cosas pero que el mismo Amazon ha aprendido ahora a llenar sus almacenes con productos elaborados por el mismo Amazon, ¿no? O sea que de alguna manera ya ahora no solamente está en el mercado, sino que está empezando a ser el mercado mismo. Bueno, parece que no hay nadie. Es el mercado mismo, ¿no? Tanto es así que si uno tiene algo más o menos exitoso, en el mercado, y Amazon lo detecta, nos lo va a comprar. Y si no, va a replicar algo parecido, lo va a poner en la vereda de enfrente, ¿no? Y esos fenómenos de las plataformas de redes sociales, o sea, en buena medida debido también a la falta de control, falta de regulaciones adecuadas, son posibles, ¿no es cierto? Bueno, y decíamos que todo este magma cultural absorbido por las plataformas de redes sociales se va expandiendo, los algoritmos van encontrando nuevas posiciones, nuevos puntos de apoyo. Y entre las redes sociales de máquinas tenemos la Internet de las cosas. La Internet de las cosas integra máquinas inteligentes que nosotros podemos tener en nuestra empresa, en nuestro domicilio, y que con inteligencia artificial pueden reconocer procesos y ponerlos a nuestra disposición antes de que nosotros mismos lleguemos a entender que lo necesitamos. Sin embargo, está pasando algo novedoso, y es que la Internet de las cosas está empezando a entrar en los seres vivos. Hay una nueva tecnología que se llama retrónica y otras tecnologías parecidas que están siendo capaces de editar el ADN de una manera nunca vista, muy rápida, para crear organismos genéticamente modificados a una velocidad que el mismo CRISPR-Cas y sus distintas variantes no podría hacer, y ya el CRISPR-Cas es bien rápido. Inclusive se están empezando a desarrollar las primeras células completamente maquínicas, capaces de cumplir funciones biológicas, pero totalmente comandables como
como si fueran un motor común y corriente, y sin embargo son células con membrana, con núcleo, con porciones de ADN conectadas a la Internet de las cosas. Estamos muy en el principio de este proceso, pero ya vemos las primeras señales. Los drones, los satélites, multitud de sensores que detectan cuánto fósforo hay y lo envían a la red, cuánto calcio, cuánto nitrógeno, qué alimaña está atacando un pastizal. Bien, todo eso está multiplicándose, y como todo lo que pasó con las redes sociales, después vimos que es completamente exponencial. Es inevitable que pase también, y que los seres vivos sean incorporados a toda esa red social de máquinas, y que en algún momento ya no sepamos cuál es la diferencia entre las máquinas y los seres vivos. Realmente estamos muy próximos a eso, y que de alguna manera los seres vivos sean conectados a toda una gran máquina conectada a su vez a grandes bases de datos con inteligencia artificial, con reconocimiento de patrones automáticos, etc. En fin, quisiera dejarles estas reflexiones para que lo pensemos, lo discutamos. Quizás estoy completamente equivocado y alguno de ustedes me lo puede decir. Y bueno, les dejo un poquito una imagen de lo que es el campo hoy en día, que ya es un campo muy transformado por el humano, pero donde todavía existe algo parecido así como la naturaleza. Y quizás es posible que todo esto, y no en mucho tiempo, sea incorporado a la Internet de las cosas vivas. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene para seguir discutiendo de redes sociales de máquinas y análisis de redes sociales. Un saludo a todos, chau.